tal, titanes? Pues les traigo una micro reflexión muy sencilla. Es con motivo de lo que está pasando a nivel nacional respecto a todas estas retos o desafíos que se encuentran en las redes sociales. En este caso, y el más reciente, es el primero que se duerma pierde. Eh, vamos a decir las cosas como son. Las prácticas de riesgo no son nuevas, no son nuevas. Si uno analiza históricamente estos fenómenos, se puede dar cuenta que sobre todo en la secundaria, digamos finales de la primaria y toda la secundaria, por el hecho de que los adolescentes están en una permanente búsqueda de sentido de pertenencia, de encajar en un grupo, de sentirse identificados con algún tipo de imagen, de moda, de pensamiento, de ideología, lo que ustedes me digan. Hay que decir lo siguiente: estas prácticas de riesgo, si bien siempre han existido, sobre todo en la adolescencia o preadolescencia, no son de ningún modo nuevas. En este caso le tocó al clonazepam y a los ansiolíticos, y ver de qué manera los jóvenes consumen todos estos tipos de medicinas sin ningún tipo de control, hasta quedarse somnolientos o llegar hasta dormirse, provocando obviamente afectaciones cerebrales, corporales, sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Digamos que es el hecho de jugar, una cosa lúdica, pero el hecho de la moda. Esto seguramente dentro de un mes ya lo olvidemos, así como pasó con la ballena azul y con Momo y todos estos retos que se viralizan por algún tipo de razón. A lo mejor se estaría bueno que se viralizaran otro tipo de contenidos, pero el hecho de jugar implica una puesta en escena de poder pertenecer, de identificarse con algún tipo de tendencia. El problema, y eso sí hay que resaltarlo, es que en la actualidad las redes sociales, las mal llamadas redes sociales, porque de sociales y de socialización no tienen nada, provocan una masificación de las modas, una masificación de entrar en tendencias riesgosas. Ahora, pues el problema no solamente es el adolescente. Claro que el adolescente es parte del problema, pero si uno analiza multidimensionalmente o multifactorialmente, uno puede llegar a la conclusión de que tanto familias desgarradas, tanto instituciones educativas en crisis, formas de vincularse con sus hijos, tiempos de calidad, tiempos educativos de calidad entre familia, están desapareciendo, por no decir que ya desaparecieron, ya están en crisis. Y las instituciones educativas están lejos de educar a los adolescentes. Realmente no importa, no interesa mucho educar a los adolescentes. El problema está que el acceso que los adolescentes y niños, ya ni se diga de los niños, tienen a este tipo de dispositivos, y la facilidad con que acceden a cierto tipo de contenido, pues obviamente masifican, pero también profundizan en el problema, pero también vuelven más complicado el control de la conducta que debe tener un adolescente y un niño o niña. Ese es un gran problema. Las prácticas de riesgo siempre han existido, desde el cutting hasta cuando en mi época nos hacían así en la muñeca o en la mano, hasta que llegaba a sangrar, por decirlo así. Digamos que yo aquí tengo una cicatriz, pero bueno, fue como también un poco la vida escolar en la que se puso de moda por alguna razón ese tipo de prácticas, que si bien uno dice pues, un rasponcito aquí, no tiene mucho afectación corporal, pero es un daño en el cuerpo. Han ido incrementando los riesgos dramáticamente.
a tal punto de tomar pastillas y a tal punto del suicidio. Este video, ¿con qué objetivo lo estoy haciendo? Pues en alertar, en contribuir en la denuncia de que los padres realmente son los culpables. Los padres, ya no le voy a decir de familia, las personas que deciden tener hijos los tienen sin planificación de ningún tipo, sin ningún tipo de plataforma educativa desde la cual van a enseñarle a sus hijos ciertas cosas. Tienen hijos por soledad, entonces los hijos vienen a cumplir un ratito cierto tipo de vinculación hasta que empiezan a crecer los hijos y crecen los desapegos. Entonces tenemos adolescentes totalmente desamparados familiarmente, excepto, y aquí está la clave, desde el punto de vista económico, ¿no? Porque si uno analiza, dice, ¿quién le compró el celular, el dispositivo tecnológico a ese adolescente víctima y presa de las tendencias en TikTok? Pues los padres, ¿no? Y los padres, como sea, con tal de desentenderse de la educación de sus hijos, pues les dan, así como nosotros nos daban un dulce, bueno, aquí les dan todo un mundo, que es un celular, y eso evidentemente va desgarrando, ya no digamos la educación, sino el entendimiento del sentido común familiar. Entonces el valor de la familia, si en algún momento tuvo sentido, se viene a degradarse a tal punto de que va a desaparecer. Es una reflexión muy importante que hay que hacer respecto a la dimensión familiar. En la dimensión familiar, desde hace, me atreveré a decir, 10 o 15 años, más o menos, ya no es el lugar donde uno se educa, ya no es donde un sujeto está inmerso para aprender cierto tipo de valores, cierto tipo de, vamos a decirlo, de ética, de una moral familiar que más o menos guíe nuestro desarrollo personal. Ya no lo es. Ya ahorita lo que guía moralmente y éticamente, por decirlo así, con muchas pinzas, es la tecnología, son los dispositivos celulares, son los teléfonos inteligentes, que de inteligentes no tienen nada, porque los adolescentes, los niños, desde los 3 años ya están siendo expuestos a este tipo de fenómenos y se encuentran de todo, desde cómo modifican un auto hasta mujeres, hombres o lo que sea bailando sensualmente para obtener likes, ¿no? Entonces tienen todo ese espectro. Ya no se diga las tendencias como en este caso de los challenge, de los retos que se vuelven tendencia para arriesgar por medio de un mal sentido de lo lúdico la vida. Entonces llegan intoxicados con pastillas que quién sabe quién les dé, cosa que denuncia y enuncia la falta de atención, comunicación y relación, vamos a decirlo así, de amor con sus padres, y los adolescentes utilizan como plataforma identitaria las pastillas en este caso, pero así puede ser también el suicidio como forma de pertenencia, que suena absurdo. La familia está totalmente destruida. Ya la familia en general, en el panorama nacional, por decirlo así, o vamos a decirlo globalizado, la familia ya no es una plataforma educativa que mínimamente eduque a una persona. Y pónganse más dramáticos, las instituciones escolares están lejos ya de educar a las personas. Hay muy pocas instituciones y muy pocas personas que están comprometidas con la educación de sus hijos. Y es por algo, es sintomático. Es interesante pensar que las familias y los padres, ya sea por falta de tiempo, porque tienen que trabajar los dos, porque están pagando la pantalla que compraron en Electra en paguitos chiquitos durante 17,000 años,
incluyendo el celular, incluyendo la cama donde se duerme el adolescente, la pantalla que utiliza el adolescente, la videoconsola que utiliza el adolescente, en fin, que ya la escuela es lo que menos importa. Entonces uno podría pensar, ¿qué tiene todavía la escuela que hace que todavía la familia lleve o inscriba a sus hijos a la escuela? Cuando ni las instituciones educativas ni la propia familia está realmente inmersa, vinculada con la formación personal, intelectual, cognitiva, emocional, ética de sus propios hijos. Entonces, hay que llevar a esta cosa que se llama hijo a la escuela, que no sé por qué, pero hay que llevarla. Entonces, en ese sentido, no es que me ponga dramático, pero es que los hechos y estos retos estúpidos hace que uno se cuestione por qué el adolescente cae en este tipo de tendencias que afectan su corporalidad, su cerebro, su vida, con tal de identificarse, de pertenecer a una tendencia volátil, sin sentido, que hace que se arriesgue la propia vida. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno antes identificaba, tenía cierto tipo de sentido de pertenencia porque acudía a un grupo de lectura que intentaba hacer la revolución en los años 70, 60, ¿no? Bueno, decía, estas personas leen, estas personas están intentando hacer una transformación, están poniendo su vida en riesgo, una práctica de riesgo, pero para lograr un cambio político, un cambio social, reivindicación de la mujer, marchas, huelgas, lo que me digan ustedes. Pero aquí estos tarados, estos adolescentes tarados, no porque ellos sean tarados, sino porque los papás están desahuciados y la familia está desahuciada, se convierten en unos zombies totalmente embrutecidos por la tecnología, que hace que, lejos de importarles si su hijo se puede convertir en un genio o puede desarrollar una habilidad increíble para escribir poemas o concursar en retos, en desafíos de matemáticas a nivel nacional, no. El adolescente dice, me empastillo, lo único que se trata es de no dormirse y gano. ¿Qué gano? No sé. La aprobación del grupo igualmente estúpido y ya. Nos aplaudimos, nos hacemos populares en TikTok, obtenemos likes, nuestro cerebro cada día se funde más, ¿no? Entonces, pregúntense esto, titanes, ¿cómo psicológicamente, cómo cognitivamente esa persona va a estar aprendiendo matemáticas, álgebra, historia de México, español, lengua materna, lo que ustedes me digan que hay que aprender? ¿Cómo va a tener una motivación respecto a educación física donde entienda que su cuerpo es importante que esté saludable? ¿Cómo va a tener hábitos alimenticios saludables si lo que quiere es dañarse y vivir todo el tiempo conectado? ¿Cómo? Ese tipo de preguntas. Entonces, por favor, en los comentarios váyanme poniendo qué les pareció este tipo de reflexión, este nihilismo educativo, por decirlo así, que ha traído como consecuencia la exponencial riesgo de la vida de personas en formación, adolescentes que cada vez más adolecen de vivir. Pues nos vemos en el siguiente episodio, Tito.